Sí, puesto de pies, hermanos, buscan en sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 14, y no miento, es un poco largo, pero voy a leer versículos 1 al 25, y es necesario, hermanos. Entonces, prestemos atención a la palabra de Dios, del 1 al 25. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inaminadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que hable, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gracias, hermano, por su paciencia. Pueden tomar sus lugares. Déjenme decirles, yo sé que a veces parece, es un poco largo, está parado. ¿Saben qué, hermanos? Algo que yo no sabía y aprendí de un hermano que fue a vivir en Rusia. Ustedes que tengan más años recuerdan, hermano Swanson, su hijo David, Douglas, perdón, fue a 2 años vivir en Rusia como misionero.
Y allá en las iglesias no tiene bancas, se está parado todo el servicio. Nada más unas cuantas bancas para los visitantes. Pero si tú eres miembro, tú te quedas parado para orar, para cantar y para escuchar el sermón. Y te sientas cuando vas para la casa. Así es. Nosotros estamos tan mal acostumbrados aquí, ¿verdad? Yo digo, 25 versículos parados. Oh, es mucho tiempo, acabamos de cantar alabanzas, ¿verdad? Y eso es la mentalidad de nada más mexicana y americana, pero occidental, ¿ok? Pero no es así en muchas partes del mundo, hermanos. No es así. So, hermanos, bueno, más barato porque no hay que pagar para las bancas, ¿verdad? Que cuesta mucho para edificar. Las bancas cuestan. Pero bueno, hermanos, hoy vamos a tocar un tema un poco controversial. Cuando yo recibí al Señor en 74, en aquel entonces, ya son casi 50 años, yo sé, pero antes de que yo recibiera al Señor, en los 60 había ese problema. Ya comenzó hace como 60 años para atrás. Se puso en fuerte eso de las lenguas. ¿Qué es? ¿Qué es el don de lenguas? Cuando yo recibí al Señor, yo no hablé en lenguas. Yo recibí a Cristo sin hablar en lenguas. Y yo me acuerdo una vez, un hermano aceptó al Señor, éramos nuevos en la fe, estaba en la Fuerza Aérea en Alemania. Yo recibí a Cristo en Virginia, pero nos mandaron para Alemania. Y después regresamos, pero qué problema, allá también, pero con los soldados cristianos, y creían en eso de las lenguas, y que tenías que hablar en lenguas para mostrar evidencia que tú tienes el Espíritu Santo. Yo me acuerdo una vez, mi hermano Robert, no de su apellido, pero un hermano en Cristo, estaba recién convertido como yo, teníamos 6, 8 meses en la fe. Y una vez lo pesqué allá en el dormitorio en Virginia, en la Fuerza Aérea, en el espejo. Y él estaba, ¿qué haces tú? ¿Qué haces? Es que estoy practicando para hablar en lenguas. ¿What? Dije, y yo me acuerdo, y él estaba en el espejo, allá en el baño, y tratando de hablar lenguas. Y le dije, Robert, ¿no es un don del Espíritu? Tú no puedes practicar para eso. Si Dios te lo da, te lo da. Pero bueno, después él era nuevo como yo, y entonces él estaba viendo a otra iglesia donde enseñaba eso. Y yo, doy gracias a Dios desde que acepté a Cristo, Dios me puso en el camino conservador. El camino conservador usa más la cabeza que nada más pura emociones. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? Y es una expresión extática de una lengua angelical que ni sabe lo que está hablando, está en éxtasis hablando extáticamente. O es una lengua humana desconocida, que aún el hablante que está hablando no la conoce, pero otro sí la oye, el que oye la conoce. ¿So qué es? ¿Es una lengua angélica extática o es un lenguaje humano? Pero en cualquier caso, el que está hablando no entiende lo que está diciendo. Eso está muy claro aquí en la Biblia. Entonces, para encontrar la respuesta a esta pregunta, sería conveniente primero observar dónde se encuentra el hablar en lenguas en la Biblia y luego entender su propósito. Ahora es interesante, hay solo un lugar en el Antiguo Testamento. ¿Dónde encontramos el don de lenguas? Ahora, Pablo hizo mención aquí en versículo 21, y lo que voy a hacer es, en vez de ir versículo por versículo en esta porción, en esos 25 versículos que leímos, voy a hacer preguntas y vamos a buscar en este pasaje las respuestas. Primero, ¿dónde encontramos el don de lenguas en la Biblia? Pues si miramos aquí el versículo 21, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ahora mira conmigo en Isaías 28.
Porque es muy interesante lo que encontramos aquí. La ocasión, el único lugar en el Antiguo Testamento, es la única profecía. Y esa profecía fue cumplida en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó y los 120 estaban hablando de diferentes lenguas. Pero en 28, 11 y 12 de Isaías dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Eso quiere decir que él iba a hablar, aquí dice, en extraña lengua hablará a este pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Si usted sigue leyendo, el pueblo estaba tan dado a los licores, hasta los líderes, que la mesa estaba tan llena de vómito que ni había un lugar donde poder encontrar un lugar limpio. Ahí está diciendo, versículo 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Por qué? Bueno, si usted mira aquí, en versículo 7, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron con la visión, tropezaron en el juicio. Pues ya habla de la mesa, de sucia, de vómito. Perdón. Eso era la situación en que esa profecía entró. Y lo irónico es, vamos a ver, que cuando esos 120 estaban hablando en lenguas, cada uno oyendo en su idioma, lo acusaron de ser borrachos. Y Pedro tuvo que decirle, ¿cómo? A las 9 de la mañana. Dijo, la tercera hora es las 9 de la mañana. Ellos estaban acusando a los que estaban hablando en lenguas de ser borrachos cuando esa profecía fue dada a los borrachos. Vemos aquí, fue profetizado por el profeta Isaías. En el Nuevo Testamento, además encontramos 3 lugares, aparte de Corintios, que tiene ese problema. Pero, perdón, 3 lugares. Y uno es Hechos 2. Mira conmigo en Hechos capítulo 2. Y vemos aquí algo muy importante. Estaban orando. Y versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Desde que estaban orando. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en capítulo 1 dice que era 120. 120 personas recibieron diferentes lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, muy importante entender eso. Ellos comenzaron a hablar. Y aquí hay una explicación, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén, mira aquí, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí comenzaron cada uno a oír en su idioma. Después hablamos más de eso, pero quiero que entiendan, ahí es el primer caso, primera ocasión de que hablaron en lenguas. Después vemos en la casa de Cornelio, en capítulo 10. En capítulo 10. Ahora ustedes pueden ver aquí, y en versículos 45, 46. Dice, y los fieles de la circuncisión, que los que creyeron, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas
y magnificaban a Dios. En otras palabras, esos judíos que acompañaron a Pedro por primera vez vieron que el Espíritu Santo descendió sobre a los gentiles. Vemos entonces aquí algo más. En Hechos 19, en versículos del 1 al 7. Hechos 19 del 1 al 7. Pablo está en Éfeso predicando a los judíos. Ahí sabemos porque usted puede seguir leyendo. Capítulo 18 habla de eso también. Y después conoció 12 discípulos que eran de Juan el Bautista. Y les preguntó y ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Y cuando oyeron del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. El versículo 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. Eso es todo. No habla tanto de las lenguas. Ahora, ¿por qué decimos eso? No estamos mostrando en dónde se encuentra. Y en cada ocasión que alguien hablaba en lenguas, había judíos presentes. Había judíos presentes. Ahora, ¿cuál es el propósito del don de lenguas? Regresamos a 1 de Corintios y vamos a ver. Primero, sirve para cumplir con la profecía. Fue profetizado, Isaías profetizó que iban a hablar, pero por lengua de otras naciones, lenguas extrañas. Y Pablo está ahora citando este versículo. Si usted mira aquí en 14:21 de 1 de Corintios, Pablo dice, en la ley está escrita, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo judío. Isaías está hablando a Israel, al pueblo de Dios, a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Él estaba citando Isaías 14:28. Ahora es muy importante que entiende que Pablo también está hablando aquí de lenguas y está haciendo referencia al Antiguo Testamento, que era una profecía cumplida. Ahora, recuerda que los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, venían de todas partes a Jerusalén y hablaban diferentes idiomas. Entonces cada uno oyó en su idioma las maravillas de Dios. Pero aparte de eso, sirve por señal a los incrédulos. Y aquí dice en versículo 22. Así que las lenguas son por señal. Pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Pero cuáles incrédulos? Pues en particular a los judíos incrédulos. Los judíos que no creían. Iban a oír. Ahora, tenemos que entender eso. Es una señal. Es una señal para los incrédulos. Y aquí dice, ¿ok? Sirve por señal a los incrédulos. Versículo 22. Es muy claro. Ahora, le digo eso porque pero tenemos que entender, incrédulos, pero judíos que son incrédulos. Ahora, normalmente, vemos entonces, para poder saber qué es el don de lengua, tenemos que saber dónde lo encontramos en la Biblia y cuál es el propósito. Simplemente es una señal para los incrédulos. Pero no cualquier incrédulo. Los hijos de Abraham, los judíos. Ahora, para que voy a adelantarme un poco, pero cuando usted entra en una iglesia que cree mucho en hablar en lenguas, habla muchos, todos en lenguas. Mi pregunta es, ¿cuántos judíos hay en esas congregaciones? Vamos a ser francos. Donde nosotros vivimos en Laredo no hay muchos judíos. Y casi muchos, yo me atrevo a decir, muchos aquí ni conocen un judío. Entonces,
¿Por qué tanta habladera en lenguas? Si es una señal para el judío inconverso. Había muchos en aquel entonces y la iglesia nació en Jerusalén. Y por eso tenía que Dios cumplir con esa profecía. Pero ya, ¿cuál es el propósito hoy para hablar en lenguas? Por ejemplo, en Laredo, Texas, o en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Cuál es el propósito? Entonces, veamos aquí, ahora vamos a llegar a la respuesta. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas. Primero, el hablar en lenguas nunca es dirigida a los hombres, sino a Dios. Uno que dice, hablan de lenguas a la iglesia, la Biblia no dice eso. Dice que el que habla en lenguas está hablando a Dios, no a los hombres. Entonces, el hablar en lenguas incluye, esa es otra cosa. Y el hablar de lenguas no incluye, no abarca el evangelio. No es predicar el evangelio, hablar en lenguas. Nunca ha sido. ¿Por qué creen ustedes que después, leer bien capítulo 2 de Hechos, ¿por qué creen ustedes que después que los 120 hablaron la lengua, las maravillas de Dios, Pedro predicó el evangelio? Porque cuando hablaban en lenguas no estaban predicando el evangelio, es una señal, no el evangelio, hay una diferencia. Una señal te lleva a un lugar, es como una seña. A veces tú no sabes dónde está una ciudad nueva, no sabes dónde está el aeropuerto, y tú sigues las señas donde muestra dónde está un avión o algo, y ahí tú sigues para llegar al aeropuerto. Es una seña, pero no es el aeropuerto. El hablar en lenguas nunca contenía el evangelio. El hablar en lenguas se llama ser una seña para despertar interés, para que presten atención al que va a hablar el evangelio. Ahora, ¿qué es entonces? Bueno, usted mira aquí en versículo 16. Es una expresión de gratitud. Es una expresión de gratitud, pero hecha a Dios mismo. Si usted mira aquí en versículo 16. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, no es presentar el evangelio, es esa acción de gracias. Está predicando, dando gracias a Dios. El Espíritu está dando gracias a Dios. Pero no es predicación del evangelio. Y más, el que está con uno ni sabe lo que está diciendo. Ni siquiera puede decir amén. Y después es también una declaración de las maravillas de Dios. ¿Se ha puesto a pensar? Toda esa gente en el día de Pentecostés, había mucha gente de todas partes. ¿Qué es lo que estaban oyendo? Pues aquí dice, usted regresa a Hechos capítulo 2 y verán ustedes lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 11. Dice aquí que menciona toda la gente de todas esas partes. En versículo 11 llegamos al fin, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otra palabra, era una alabanza, acción de gracias y alabanza. Así como los serafines en el cielo con 2 alas se cubrían sus pies, sus piernas, con 2 alas se cubrían su rostro y con 2 volaban y decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Y decían uno al otro. No estaban compartiendo el evangelio, estaban declarando la gloria de Dios. Y eso es lo que ellos estaban escuchando. Toda esa gente de diferentes partes del mundo no estaban oyendo el evangelio, pero lo oyeron en su idioma. Por unos galileos que nunca estudiaron su idioma. Ellos sabían qué es la chance de que, la probabilidad de que 120 hombres de Galilea conocen todos nuestros idiomas. Entonces ellos estaban oyendo las maravillas de Dios. Pero no era el evangelio.
Si yo hablo de la creación de Dios y su maravilla, y hablo de los valles y las montañas, de las cataratas y todo, de Niágara, y hablo de diferentes lugares, eso no es el Evangelio, es una declaración de las maravillas de Dios. Y era lo que ellos estaban haciendo. Entonces, aparte que es una expresión de gratitud hacia Dios, es una declaración de las maravillas de Dios, pero también es algo más. Consiste de un individuo facultado por el Espíritu Santo para hablar un idioma que nunca antes había estudiado. Es como si de repente el Espíritu Santo viene sobre alguien aquí y él o ella comienza a predicar en chino y usted nunca estudió chino en su vida. Y usted predica, está hablando maravillas del Señor. No el Evangelio, pero maravillas. Dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. En chino. Mi pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Quién aquí habla chino? Mejor estás hablando al aire. Y Pablo dice eso. Y eso es lo que tenemos que entender. Esto es el contexto aquí. No es estas cosas que se oyen hoy en día, hermanos. Pero bueno. Vemos en capítulo 2. Versículos 7, 8, de hecho se dieron cuenta, ¿cómo pueden estos galileos saber nuestro idioma de donde hemos nacido? Ellos nunca fueron a esas tierras y estaban hablando idiomas así de repente, en lenguas. Vemos ahora entonces el don de lengua, son lenguaje humanos, idiomas humanas. Y vemos entonces aquí que, aparte de eso, ¿cuáles son sus limitaciones? Pablo menciona las limitaciones de ese don de lenguas. Aparte que dijo que se va a acabar, pero ¿cuáles eran las limitaciones? Primero, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Bueno, si vas a hablar en lenguas, nadie le entiende. ¿Para qué entonces vas a hablar? Cállate. Entonces, no tiene sentido. Porque estás estorbando y él habla después de notas musicales y diferentes instrumentos. Todo tiene su lugar. Otros idiomas en el mundo también tienen su significado. Cada sonido, cada sílabo, ¿verdad? Entonces, él dice, nadie le entiende. Y aparte de que nadie le entiende, el que está hablando no entiende lo que está diciendo. Ni el que está hablando entiende lo que está diciendo. Ahí en el versículo 14, mira lo que dice. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En otras palabras, estos 120 cuando hablaban en lenguas no sabían lo que estaban diciendo. Pero las diferentes personas de diferentes tierras sí entendieron. Si nosotros pasamos por alto que el que habla en lenguas entiende lo que está diciendo, no. 99% de las veces no entendían lo que estaban diciendo. Ellos, es más, hablaban porque el Espíritu les movió, porque había alguien allí que tenía que oírlo. Era una señal. Y eso iba a abrir las puertas para que él oyera el Evangelio. Si ustedes ven lo que ha llegado hoy, no es nada como era aquí. Era totalmente diferente. Pero la iglesia en Corinto era una iglesia desordenada. Y vamos a hablar del orden la semana próxima, versículo 26 hasta el fin. Pero vemos aquí también, no edifica a nadie excepto al que habla. Y aquí está el versículo de 4 al 12, no voy a leerlo todo otra vez, pero él dice, mire, se siente muy extático, se siente muy contento, está orando, se siente bien, pero él ni sabe lo que está orando, se siente bien, y nadie entiende lo que está diciendo. Ahora cuando tienes 30, 40, 50 personas, todos hablando, puro ruido, y es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y si ustedes pueden ver aquí, versículo 7.
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, es un tipo de arpa. Y si no hubiera distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? En otras palabras, habla de la trompeta. ¿Sabe, hermanos? Yo no sé si lo hacen todavía, pero en el Army, en el tiempo de los 1800, había algo que se llama un bugle, era como una trompeta chiquita. Y el que tocaba, lo tocaba para despertarles. Sálganse ya de la cama. Otra era toca para ir a comer y otra era para la batalla. Y tú tienes que saber cómo tocarlo, porque la gente escuchaba la trompeta y no era para la batalla, para comer o para despertarnos. Es diferente, en inglés se llama revelry. También cuando moría alguien, en honor de alguien que murió, y tocaba otra forma. O sea, hay diferentes sonidos. Y él está diciendo aquí también, pues, versículo 8. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Está diciendo aquí que no podemos ver desorden y confusión en la iglesia. Otra limitación es que no puede causar confusión. Mira el versículo 23. Aquí dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Mire, yo he estado en iglesia, me han invitado en muchas iglesias, cuando estaba en la radio, no me invita tanto, pero yo he predicado en tantas iglesias, hermanos, Laredo, Nuevo Laredo, hasta Ciudad Victoria, Galveston, muchas partes. Y cuando he predicado en ciertas iglesias donde todos comienzan a hablar en lenguas, y parece un escándalo, yo me pongo a pensar, ok, Señor, tú me has dado la fe, tú me has dado esa capacidad de soportar eso, pero viene un nuevo, entra aquí, se va a asustar. Y a veces algunos de ustedes tal vez han estado en iglesias así y se han asustado. Esa no es una iglesia, ese es un lugar de locos. Bueno, y Pablo dice eso, versículo 23. No dirán que estáis locos. ¿Cómo eso entonces edifica la iglesia? ¿Cómo eso ayuda a avanzar el evangelio? Y 10 versículos después, en 33, él dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, veamos entonces que eso es muy importante, que el don de lenguas puede causar confusión. No es por culpa del don, es por culpa de los inmaduros que tiene el don. Es como las armas. Muchos dicen, las armas matan. No, armas no matan a nadie. El arma te puede salvar la vida. Pero una arma en las manos de un hombre malo o de un inexperto que ni sabe lo que está haciendo puede llegar a ser peligrosa. Pero las armas no matan a nadie, son la gente. Y si no mata con armas, mata con cuchillo, mata con veneno, mata con el carro. Entonces, es lo mismo. El don de lenguas no era el problema. El problema era la inmadurez en aquellos que tenían ese don. Y vemos también cuáles son las diferencias. Entonces, ahora comienza a mencionar aquí, hey, en vez de hablar en lengua, ¿por qué no busca profecías? Y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el don de lenguas y la profecía? Ahora, cuando hablamos de profecía aquí, no está nada más de gente que habla del futuro. Gente que nada más está prediciendo, pronosticando el futuro. Esa es la idea de los profetas. No, un profeta hablaba más de lo presente que del futuro. Un profeta amonestaba, enseñaba doctrina. Un profeta predicaba justicia. Un profeta describía quién era Dios y qué Dios esperaba del pueblo. Enfocamos tanto en un profeta haber tenido un ministerio de 15, 20 años, haber predicó un total de un año de los 20 y enseñaba los otros 19.
Y la verdad es, si usted mira en segunda de Pedro 1, la palabra de Dios es la palabra profética. El ministerio de un pastor es un ministerio profético. Entonces, y es muy importante eso. Y dice aquí primero en el versículo 3 y 4, es lo que él dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando tú hablas en lenguas, tú no estás edificando a la iglesia. Pero cuando uno profetiza o enseña alguna doctrina o alguna amonestación, está edificando a la iglesia. La diferencia es que en las lenguas está hablando hacia Dios, pero el profeta está hablando hacia el pueblo. Y entonces por eso Pablo dijo, mejor, ¿sabe qué? El versículo 14 dice, versículo 1, perdón. Pero sobre todo que profeticéis. Y es plural. Es que haya hermanos que pueden enseñar entre vosotros. Que pueden enseñar doctrina. Que pueden enseñar la palabra de Dios. Pues usted mira, por ejemplo, el versículo 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Está bien, búscalos. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cuando usted va a una iglesia y hay gente hablando en lenguas, ¿en qué manera eso te edifica? No te edifica. No edifica en ninguna forma. Entonces Pablo dice, no lo hagas. Ahora, yo ni sé si esto existe hoy en día. Existía en aquel entonces. Porque en la Biblia hemos leído, ¿verdad? Que se acabarán. Versículo 8 dice en 13:8. Y cesarán las lenguas. Yo no sé si todavía existe de veras hoy en día. Y están hablando y son hermanos, sí. Están hablando, pero yo no sé si es del Señor o es fabricado por las emociones o de veras es por el Espíritu Santo. Yo voy a dejar eso en la mano de cada uno. Yo no sé. Pero una cosa yo sí sé, que la profecía se hace clara, y el que habla, primero la profecía es dirigida a los hombres para edificación. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios y no edifica a nadie. La profecía se hace clara a todos los que están presentes. La profecía se hace clara a todos que están presentes. En el versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué está diciendo Pablo? Prefiero hablar 5 palabras para poder enseñar a alguien que sean entendibles, que 10,000 palabras no conocidas. Entonces, veamos aquí que la profecía se hace clara a todos los que están presentes. Ahora, es interesante porque ni siquiera el que habla en lenguas entiende lo que está diciendo. Ahí dicen 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No entiendo lo que estoy orando. Me supongo que es algo bonito, pero no entiendo. Y ese es el punto. Uno nada más es para que uno se siente bien. El otro es para que los demás reciban edificación. Entonces, es como ahora. Si yo fuera uno de estos que comenzó a hablar en lengua y bla, 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 y comienzo a hablar, ustedes me miran, no reciben nada. Pero si yo estoy explicando en su idioma, en español, o fuera una iglesia americana, en inglés, y yo estoy explicando las escrituras, pues eso beneficia más al pueblo que yo estoy aquí parado hablando en lenguas. Y es lo que está diciendo Pablo. Yo prefiero hablar 5 palabras en una lengua conocida y entendible que 10,000 en una desconocida. Ahora, por eso es muy importante leer todo, sacar de las escrituras y entender las cosas. Porque si no, hermanos, llegamos a conclusiones erróneas. Y después la profecía produce convicción
en los corazones de los oyentes. Produce convicción. Si usted mira lo que dice Pablo aquí en versículo 24, 25. Y dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto. Incrédulo o indocto, que es decir, uno que no conoce a Cristo, no sabe nada de esas cosas. Por todos es convencido. Por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. ¿Penetra qué? Hasta partir que y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Dice aquí, versículo 25. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Él comienza a reconocer porque el corazón es engañoso. Si el corazón humano es muy engañoso y depravado, entonces, y perverso, pero es la palabra que nos ilumina y nos hace ver, nos deja ver de veras cómo somos. Nadie aquí recibió a Cristo sin fe. Y nadie aquí recibió la fe sin la palabra expuesta. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando uno está predicando, enseñando, exponiendo las escrituras, eso es mucho más edificante que alguien ahí parada hablando lenguas, quién sabe qué. Desconocida y nadie entiende nada. Entonces Pablo está diciendo, ¿y qué pasa? Bueno, eso produce convicción. Y que dice aquí versículo 25, adorará, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Déjame dar un ejemplo. Yo no sé cuántas veces he oído eso en mis tantos años aquí. Pero a veces un esposo dice a su mujer, ¿tú qué dijiste al pastor de mí? ¿Por qué predicó de mí? Yo no dije nada de él, ella no me dijo nada, pero ¿por qué? ¿Por qué tú andas hablando, chismeando de mí al pastor? No, fue la palabra profética que penetró el corazón. Y el saco era para esa persona y era cuestión de ponérsela. Pero fue la palabra profética. Y eso es lo que pasa. Yo quiero que sepa aquí, nada anda diciéndome nada de nadie. Aquí yo predico la palabra. Pero eso pasa en muchas iglesias, en muchas partes. ¿Por qué? Porque se está exponiendo la palabra. Y eso es lo que está pasando aquí en versículo 25. Y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que pasa cuando la palabra es expuesta, en vez de estar enfocando en hablar en lenguas, está diciendo Pablo. Ahora, hablar en lenguas tienden a causar confusión y malentendidos. Por eso dice, dirán que están locos. En vez de buscar al Señor, van a huir de la congregación pensando que es un lugar de locos. Y no vuelven. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Ya llegamos al fin, ¿verdad? Primero, el don de lenguas sirvió como señal para los judíos incrédulos. Sirvió como señal para los judíos incrédulos. Recuerda, hermanos, eso era en aquel entonces. Y Dios profetizó que iba a hablar a su pueblo por medio de otras lenguas. Y lo hizo. Hoy en día, ¿cuántos judíos hay en otras congregaciones? Y después, también, en general, el don de lenguas no edifica la iglesia. No edifica la iglesia. Tal vez al individuo, pero no a la iglesia. Es dirigida hacia uno, no hacia los demás. Y como hijos de Dios, siempre debemos buscar la edificación de la iglesia. ¿Qué es lo que dice Pablo en versículo 12? Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es muy importante eso, la edificación de la iglesia, hermanos.
Siempre cuando tú amas al Señor y amas a su pueblo, tú quieres ver la iglesia edificada. Más importante la edificación de la iglesia que tu satisfacción personal. Y Dios nos llama a la madurez, especialmente en el área de los dones espirituales. Por eso Él dice en versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Para eso sí, que seamos expertos en lo bueno, no en lo malo. Pero maduros en el modo de pensar. Dios nos llama a la madurez, hermanos. Y ese es el problema en muchas iglesias. Hay mucha inmadurez. Y nosotros tenemos que enfocar, hermanos, en crecer espiritualmente. Y eso nos va a ayudar a crecer numéricamente. Pero deben de siempre de buscar dones que bendice a los demás. No para que yo me sienta bien. Y por eso, hermanos, y vamos a hablar semana próxima acerca de manteniendo orden en una iglesia desordenada. Porque es lo que pasó en Corinto. Vamos a poner de pies y vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por tu palabra que siempre nos instruye, nos ilumina Señor. Gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Y ahora Señor nuestro te pedimos que tú nos ayudes a entender, Señor, en esos tiempos con tanta confusión y controversia acerca de eso, que podemos tener, Señor, de veras, o más bien ser maduros, estar más maduros y aprender lo que tu palabra nos enseña y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Y, Señor, quita de nosotros toda confusión con respecto a esto y que podamos nosotros, Señor, buscar tu rostro y buscar la edificación de tu pueblo en todo lo que hacemos. Padre, gracias. Tú eres tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.